Muy bien, pues muy buenas tardes, noches de este miércoles 15 de marzo de 2017. Vamos a comenzar la sesión académica mensual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Comenzaremos con la lectura del acta de la sesión anterior. El acta de la sesión académica mensual del 28 de febrero de 2017 inició la sesión a las 19:10 horas con las palabras de bienvenida del doctor Ignacio Aguirre, tesorero de la Mesa Directiva 2015-2017. No se dio lectura del acta anterior, puesto que no se contaba con ella en ese momento. Resaltó la importancia de la sesión por la presencia de los ponentes con que se contaba en ese momento, de alta calidad académica. El doctor Ignacio Aguirre coordinó la sesión iniciando con la presentación del doctor Jorge Vela Ojeda, jefe del Departamento de Hematología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el tema aspectos inmunológicos relacionados con mieloma múltiple. Posteriormente correspondió el turno al doctor Luis Mario Villela Martínez del Departamento de Hematología y Banco de Sangre del Centro Médico Ignacio Chávez Istezón en Hermosillo, Sonora, con el tema aspectos inmunológicos relacionados con linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Se pasó a la sección de preguntas por parte de los asistentes y los participantes en línea, siendo nutridas respondiendo a las mismas los dos ponentes. Finaliza la sesión a las 21 horas con el ofrecimiento de un cóctel. Número total de asistentes, 124 asistentes, 15 socios, 87 no socios, 22 en línea. Con esto concluimos la lectura de la acta de sesión académica. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano, por favor. Muy bien, y vamos a comenzar con el programa académico de esta tarde-noche. En primer lugar, el doctor Fernando Pérez Rocha, del Servicio de Hematología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI aquí en la Ciudad de México, nos va a hablar de la leucemia linfocítica crónica, y posteriormente el doctor Javier de la Serna Torraba, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España, nos va a hablar del linfoma folicular en recaída refractario. Entonces comenzaremos con la presencia y el agradecimiento al doctor Fernando Pérez Rocha. Si nos hace favor, doctor, adelante. Buenas noches. Perdón por la voz un poquito lastimada, pero bueno, vamos a hablar acerca de la perspectiva actual del tratamiento anti-CD20 en leucemia linfocítica crónica. Hablar de leucemia linfocítica crónica es hablar de uno de los padecimientos que hasta hace algunos años nosotros considerábamos en nuestro país como una entidad rara. Sabemos que la leucemia linfocítica crónica es mucho más frecuente en los países anglosajones, sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo la incidencia se ha incrementado en nuestro país. Por otro lado, existen ciertos parámetros que hemos estado casados con ellos en cuanto a la edad de presentación y la manera en tratar a estos pacientes, en donde casi todos ellos el promedio de edad de presentarlos es de 67.5 años, y en muchos de los casos nosotros nos mantenemos al margen del tratamiento, lo que se llama como watch and wait. Hacer el diagnóstico no es complicado, sin embargo en muchas ocasiones la linfocitosis pasa desapercibida y casi siempre se asocia a algún proceso infeccioso, o realmente ante un paciente que es asintomático no se le estudia y por lo tanto en muchas ocasiones está subdiagnosticada la enfermedad. Pero existen parámetros clínicos y de laboratorios muy bien establecidos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Obviamente la presencia de linfocitosis de aspecto maduro en sangre periférica y en médula ósea, y en ocasiones también algunos órganos linfoides como pueden ser ganglios, vaso o hígado que se encuentran crecidos. El diagnóstico requiere el estudio de inmunofenotipo mediante la determinación de CD5, CD19, CD20 y CD23 y la restricción kappa o lambda, y como hablábamos, en promedio personas de edad avanzada. En el 2017 estos criterios se establecieron, obviamente, pero se hace hincapié en tratar de buscar marcadores que establecen pronósticos de la enfermedad. Hemos visto que la enfermedad no suele ser a veces tan subyacente o tan asintomática, sino en muchas ocasiones parece ser que es un poco más agresiva, y esto lo estamos viendo con las personas de menor edad, más jóvenes.
No tenemos estudios en nuestro país acerca de leucemia linfocítica crónica. Haciendo un análisis y revisión de todos ellos, encontramos en 1982 sobre la experiencia de un solo centro, en el Centro Nacional de la Nutrición, durante 35 años, periodo en el cual se diagnosticaron 49 casos con una edad promedio de 63.5 años. Un estudio determinado por el doctor Alemán y el doctor Ruiz Argüelles. Y es el doctor Ruiz Argüelles que se ha dedicado dentro de nuestro país a hacer un poquito más del estudio de la enfermedad. En otro estudio incluyó 1968 pacientes adultos con leucemias y solamente el 6.6% de los casos correspondieron a leucemia linfocítica crónica. Más adelante, en 1999, demostró que este padecimiento es poco común en mestizos mexicanos, también el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. ¿Cuándo vamos a tratar de la enfermedad? En muchas ocasiones el paciente es asintomático y nosotros nos dedicamos solamente a observar y a esperar. Es cierto que cuando tenemos la presentación del caso, hacemos una clasificación clínica y de laboratorio para poder definir si estos pacientes requieren un tratamiento o no. Generalmente los estadios tempranos de la enfermedad no requieren un tratamiento y ya estadios más avanzados como la etapa 1 y 2, probablemente si la enfermedad se encuentra activa y en ocasiones ya más avanzados definitivamente sí vamos a dar tratamiento. Pero ¿qué depende que nosotros podamos iniciar un tratamiento en los pacientes con leucemia linfocítica crónica? En muchas veces son los síntomas significativos que están relacionados con la enfermedad. Básicamente la fatiga, la diaforesis nocturna, la pérdida de peso y una fiebre sin aparentemente datos de infección. La función de órganos amenazados, órganos diana, la enfermedad voluminosa como pudiera ser el crecimiento esplénico o incluso adenomegalias, el tiempo de duplicación de linfocitos que generalmente lo estamos valorando periódicamente y en un lapso de 6 meses cuando se duplica es una indicación y en otras ocasiones anemia progresiva o que definitivamente tengamos una disminución de las plaquetas. En muchas ocasiones los pacientes no tienen leucocitosis, la masa linfocitaria no se incrementa, sin embargo, la sintomatología puede ser tan importante que los pacientes no lo toleran y entonces ellos mismos dicen, saben que ya no quiero seguir así y empezamos tratamiento en este grupo de pacientes. Generalmente son pacientes de edad avanzada y es muy difícil que tengan un estado general en donde no existan comorbilidades estos pacientes, de tal manera que esto hace que tengamos que elegir de una manera cuidadosa qué le vamos a dar a un paciente porque hay ocasiones en que se acompañan ciertos daños, estamos hablando de personas de más de 60 años de edad, en donde pueden existir comorbilidades que pueden dificultar a veces dar el tratamiento. Nos estamos basando actualmente en la escala de Sears para tratar de definir qué pacientes pueden requerir un tratamiento y en quién definitivamente no. Es una escala relativamente fácil en donde se valoran varios órganos y con base en ello nosotros decimos a qué paciente podemos irnos con una terapia paliativa o bien irnos con un tratamiento no intensivo o definitivamente irnos a un tratamiento más intenso con tal de controlar la enfermedad. De tal manera que cuando nosotros hacemos la clasificación de los pacientes, tenemos una condición que puede ser adecuada, lo que se le llama fit, una condición física ilimitada o definitivamente aquel paciente que es frágil y que quizá tenemos que considerar el dar un tratamiento más intenso. Esta es otra gráfica en donde también se menciona que los que pueden ir al tratamiento, irnos de manera lenta o no pueden ir, va a depender precisamente del estado general de ellos. Pero ¿cuáles son los tratamientos que nosotros damos en pacientes con leucemia linfocítica crónica? Fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial cuando el gas mostaza se observó que provocaba cierto daño tóxico en los soldados y fue precisamente en la Universidad de Yale donde se estudiaron que estos se podían utilizar de alguna manera en padecimientos linfo o mieloproliferativos y aparecen los primeros agentes alquilantes como era el clorambucil, la ciclofosfamida y el busulfán. Durante muchos años hemos utilizado estos medicamentos. Aparecen después nucleósidos de purina como fludarabina, pentostatina y cladribina. Sin embargo, estos medicamentos solamente conseguíamos prolongar la sobrevida libre de progresión de la enfermedad. No podíamos hablar de un control de la misma y seguramente estos pacientes en algún tiempo tenían una recaída y había que decidir una segunda terapia. Y fue en la época del año 2000, a finales de 1990, que aparecen los primeros anticuerpos monoclonales. Es una enfermedad heterogénea que de alguna manera nos ha permitido estudiarla y también definir cuáles son las líneas de tratamiento de acuerdo a las distintas bases fisiopatológicas de la misma.